Hace 10 años. Mi exesposo Greg lanzó palabras crueles que todavía resuenan en mi mente. Las mujeres de su edad tienen más que ofrecer. Hablar con una mujer mayor como tú es una vergüenza. Casarme contigo fue un error. Lo lamento profundamente. Si pudiera rebobinar el tiempo, tomaría decisiones diferentes. Soy Zoe. Tengo 47 años. A los 32, me casé con Greg, quien era 5 años menor que yo. Nuestras vidas se cruzaron por primera vez en el hospital donde trabajaba como enfermera, y él era un recién graduado médico interno. A pesar de nuestra diferencia de edad y carrera, su entusiasmo por aprender de mí y su sincera juventud me atrajeron. Lo que comenzó como intercambios profesionales pronto se convirtió en algo más, aunque al principio dudaba debido a la diferencia de edad. Greg me aseguró que no importaba. Después de 2 años juntos, nos casamos, pero 4 años después de nuestro matrimonio, todo cambió. Comenzó a hacer comentarios hirientes, lamentando no haber elegido a alguien más joven. Peor aún, coqueteaba sin vergüenza con las enfermeras más jóvenes en el trabajo. Lo ignoré hasta que ya no pude seguir haciéndolo. Greg había tenido una aventura con una expaciente, alguien 9 años más joven que yo, que ya esperaba a su hijo. Cuando lo confronté, se rió, justificando su traición sin una pizca de remordimiento. Ese fue el momento en que supe que no podía quedarme. Exigí el divorcio y solicité pensión alimenticia, lo que solo lo enfureció más. Él pensaba que debía ser compensado por haber soportado nuestro matrimonio. Su padre, en lugar de responsabilizarlo, se mantuvo indiferente. Como Greg se negó a pagar, busqué ayuda legal. Ya había soportado suficiente humillación y traición. Esta vez, me defendí, con la ayuda de un abogado. Conseguí la pensión alimenticia que legítimamente me correspondía. Una vez que se finalizó el divorcio, me mudé, rompiendo el contrato de arrendamiento, mientras Greg se transfería a otro hospital, dejando detrás más insultos y un rastro de chismes en el trabajo. Con el tiempo, los rumores se volvieron insoportables, afectando mi bienestar mental. No tuve más opción que renunciar. Durante un tiempo, estuve flotando, sin saber cuál sería mi siguiente paso, pero sabía 2 cosas: amaba la enfermería y encontraba consuelo en mantenerme activa. Finalmente, encontré una vacante en una pequeña clínica de maternidad a solo unas cuadras de mi casa. Durante la entrevista, me recibieron con calidez y rápidamente me integré al equipo. La clínica, aunque pequeña, ofrecía un ambiente de cuidado tanto para pacientes como para el personal. Entonces, en una noche común, una mujer embarazada llegó para su revisión. Cuando escuché su nombre, mi estómago se hundió. Era el mismo nombre que la amante de Greg. Al principio, lo ignoré como una coincidencia, pero cuando ella confirmó el nombre de su esposo, Greg, un médico, supe la verdad. Era la esposa de mi ex esposo. Dudé si reconocer nuestra conexión, pero decidí permanecer en silencio. Pasaron los días, y logré evitar encuentros incómodos, hasta que Greg apareció con ella para una cita. En cuanto me vio, su expresión se transformó en shock. ¿Qué demonios haces aquí?, gritó. Los ojos de su esposa iban de uno a otro. La realización apareció en su rostro. Espera, ¿estás aquí para acosarnos? Me quedé sorprendida. Traté de explicar que había estado trabajando en la clínica mucho antes de saber que eran pacientes, pero Greg no estaba interesado en la verdad. En su lugar, me acusó de acosarlos, de crear problemas. Sus palabras, a pesar de ser infundadas, me valieron miradas desconfiadas de quienes estaban alrededor. Su esposa, siguiendo su narrativa, fingió angustia como si yo fuera un peligro para ella y el bebé. El médico a cargo intervino rápidamente, pidiéndome que saliera para calmar la situación, aunque entendía la necesidad de priorizar a la paciente. La humillación fue profunda. Lo último que quería era estar en esta situación, incomprendida, juzgada e indeseada. La noticia de mi divorcio se difundió rápidamente, y los murmullos me seguían a donde fuera. La esposa de Greg se encargó de hacerme sentir incómoda, hablando mal de mí abiertamente, aunque sabía que no había hecho nada malo. Temía los meses que vendrían. Con su embarazo aún lejos del término, me preguntaba si podría soportar la hostilidad. A pesar de mi cariño por la clínica, finalmente decidí renunciar. Mi supervisora no parecía sorprendida. Si acaso, parecía aliviada. Esa realización fue dolorosa, exhausta y desanimada. Me faltaba la motivación para buscar otro trabajo en un hospital. En cambio, regresé a la casa de mis padres, quienes me recibieron sin cuestionamientos, aunque no dijeron mucho. Su apoyo silencioso lo significó todo para mí. Pero a medida que pasaban las semanas, me sentía inquieta, avergonzada de no hacer nada y depender de ellos. Finalmente, acepté un trabajo a medio tiempo en una tienda de comestibles local. Era mi primera vez trabajando fuera del ámbito de la salud, y sorprendentemente, me sentí liberada. Aunque amaba la enfermería, la gran responsabilidad de cuidar pacientes me había pesado mucho.
Alejarme me dio un respiro muy necesario. 2 años después, todavía vivía con mis padres cuando la tienda me ofreció una posición a tiempo completo. Me sentí bien al ser reconocida por mi arduo trabajo, así que acepté sin dudar. Con el tiempo, recibí algunas propuestas de citas, pero rechacé todas. No me interesaba el matrimonio a los 44 años. Sin embargo, una propuesta quedó en mi mente. Mi gerente insistió en que el hombre en cuestión también estaba divorciado. Entendiendo mis reservas, después de mucha reluctancia, acepté conocerlo. Cuando llegué al restaurante, él ya estaba allí. En cuanto me vio, se levantó tan de golpe que su silla cayó al suelo. Su rostro se sonrojó de vergüenza. A pesar de mí misma, me reí. Fue como algo sacado de una novela. Yo, soy Quinton, tartamudeó. Gracias por venir. Sonriendo, respondí, mucho gusto. Soy Zoe. Su nerviosismo era extrañamente tierno, y la conversación fluyó con facilidad. Quinton admitió que había visitado nuestra tienda durante un viaje de negocios y se sintió atraído por mí a primera vista. Más tarde descubrió que su senior en la universidad, quien resultó ser mi jefe de departamento, podía organizar una presentación. Estoy buscando algo serio, admitió, con sinceridad en su mirada. Yo había llegado preparada para rechazarlo, pero por alguna razón, me encontré queriendo verlo de nuevo. Después de 8 meses de citas, decidimos casarnos. Mis padres, al ver lo amable y considerado que era Quinton, apoyaron completamente nuestra unión. Nuestra vida juntos fue tranquila y satisfactoria. Como ambos éramos mayores, no habíamos planeado tener hijos, pero a los 47 años, mi salud dio un giro inesperado. No me sentía enferma, estaba embarazada. El pensamiento nunca me había cruzado por la mente, especialmente a mi edad. Ciertamente no esperaba que mi incomodidad fuera náuseas matutinas, y según la reacción de Quinton, sospecho que él tampoco. Creo que estoy embarazada, le dije. Él sonrió, sin captar el punto. Eso es genial. ¿Quién está embarazada? ¿La conozco? Bromeó, señalándome. Sí, diría que la conoces bastante bien, respondí. Quinton parpadeó, luego miró mi vientre, todavía procesando mis palabras. ¿Qué? Espera, ¿quieres decir que estás embarazada? Asentí. Sus ojos se abrieron con incredulidad antes de que de repente me levantara en un abrazo. ¿En serio? ¿Vamos a ser padres? Eso es increíble. Se sintió surreal. Casi no lo puedo creer, es como un milagro, susurré. Aunque nunca consideré no tener al bebé, no podía negar que mi edad me ponía nerviosa. Cuando visité el hospital, hasta los médicos me preguntaron, entonces, ¿cuál es tu plan? Era muy consciente de los riesgos que implicaba el embarazo a esta edad, no solo para mí, sino también para el bebé. Sabía que la gente se preguntaría si llegaríamos a estar allí cuando nuestro hijo cumpla 18 años. La incertidumbre me asustaba, pero había algo claro, no podía soportar la idea de terminar con una vida que ya había comenzado. ¿De qué hablas?, dijo Quinton, con su voz firme. Claro que vamos a tener este bebé. Su respuesta inmediata me hizo sentir más tranquila. Pude ver que lo decía de verdad. Aún así, con el paso del tiempo, su preocupación por mi salud creció. Lo entendía. Él no solo era mi esposo, también era mi protector. Hablamos sobre ello largo y tendido, pero nuestros corazones nunca flaquearon. Con la orientación de un médico, comenzamos a prepararnos para recibir a nuestro hijo. Nuestras familias se sorprendieron al principio, pero pronto su preocupación se transformó en emoción. Dada mi edad, decidimos que debía dar a luz en un hospital bien equipado con especialistas experimentados. El obstetra encargado era amable y tranquilizador, lo que ayudó a aliviar mis preocupaciones. Luego, durante una revisión rutinaria, algo inesperado sucedió. Junto con mi médico habitual, un especialista en medicina interna se unió al examen. Como precaución por mi edad, se suponía que Quinton debía acompañarme ese día, pero surgió un asunto urgente de trabajo, así que fui sola. En el momento en que entré a la habitación, me paralicé. Frente a mí, con bata de médico, estaba Greg, mi ex esposo. Casi no lo podía creer. Él me miró y soltó una risa burlona. ¿En serio? ¿Una mujer de 47 años embarazada? Eso es ridículo. El obstetra y la enfermera intercambiaron miradas incómodas, pero Greg no se dio cuenta. No tienes derecho a hablarme así, respondí, molesta. Estoy aquí como paciente, y no necesito tu opinión. Greg sonrió con desprecio. Una abuela teniendo un bebé, eso es asqueroso. Apreté los puños. ¿Te escuchas? Las mujeres embarazadas ya tienen suficientes ansiedades como para que un supuesto médico suelte insultos. ¿Y te llamas profesional? Él se burló. ¿Te das cuenta de qué tipo de hospital es este? Atendemos a celebridades. No perteneces aquí. Me negué a retroceder.
Entonces tal vez debería ser tú el que se vaya, doctor Greg. Con gusto, respondió, señalando hacia la puerta. Bien, porque no confiaría en un hospital que emplea a alguien como tú, respondí. En ese momento, Quinton entró en la habitación. Inmediatamente percibió la tensión, mirando entre mi expresión furiosa, la cara pálida de Greg, y el incómodo silencio que llenaba el aire. ¿Qué pasa?, preguntó, con voz calmada pero firme. Antes de que pudiera responder, Greg intentó pasar a su lado, pero Quinton no lo permitió. Insultaste a mi esposa, ¿verdad? Su tono había cambiado, bajo, serio, peligroso. Greg tartamudeó, tratando de negarlo, pero Quinton no lo creyó. Eres doctor, ¿no? ¿Cómo pudiste hablarle a una paciente así? ¿Qué clase de hospital permite este comportamiento? En ese momento, la enfermera que se había ido antes regresó con el director del hospital, el señor Carter. He escuchado lo suficiente de lo que se dijo aquí, afirmó el director, con expresión grave. Quinton se giró hacia él. Confié en este hospital porque mi padre me lo recomendó. No me di cuenta de que tenían médicos como este trabajando aquí. Debí haberme equivocado al elegir este lugar. El director suspiró. No, no te equivocaste. Greg no es uno de nuestros médicos. Tanto Quinton como yo parpadeamos sorprendidos. Lo acabo de despedir, continuó el director. Lo contraté solo como un favor a un viejo amigo. No tenía idea de que era este tipo de persona. No volverá a poner un pie en este hospital. Greg se puso pálido. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Lárgate, ordenó el señor Carter. El obstetra tomó a Greg por el brazo y lo acompañó fuera del pasillo. Una vez que se fue, el director se volvió hacia nosotros, inclinándose profundamente. Mis más sinceras disculpas por este incidente. La ira de Quinton no se había calmado por completo. Sé honesto conmigo, ¿lo despediste solo porque mi padre dona a este hospital? Si no, ¿lo habrías dejado salir con la suya? El director negó con la cabeza. No, Greg solo había estado aquí una semana. Su padre y yo fuimos compañeros de universidad, y me convenció para darle una oportunidad, pero después de hoy, veo que cometí un gran error. Quinton y yo nos miramos. A pesar de todo, este hospital no era el culpable, Greg lo era, y yo seguía confiando en mi obstetra. Si Greg se fue, me gustaría quedarme aquí para mi parto, decidí. Quinton estuvo de acuerdo. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era Greg. Por favor, suplicó, habla con el director, pídele que me recontrate. Si pierdo este trabajo, estoy acabado. Aparentemente, había quemado todos sus puentes. Ningún hospital quería contratarlo. Su padre le había advertido que si lo despedían nuevamente, lo cortaría por completo. Antes de que pudiera responder, Quinton tomó el teléfono de mis manos. Si alguna vez vuelves a llamar a mi esposa, te denunciaré por acoso, advirtió. Mantente alejado de ella para siempre. Greg nunca volvió a llamar. No mucho después, pasé por una tienda de conveniencia después de una visita al hospital y lo vi trabajando detrás del mostrador. Estaba llorando, murmurando sobre cómo su esposa lo había dejado y se había llevado a su hijo. No sentí nada, simplemente me di la vuelta y salí. Un año después, di a luz a una hermosa y saludable niña. Era perfecta, y Quinton, desde el momento en que la vio, quedó completamente cautivado, tanto que tuve que recordarle que ella era nuestra hija, no solo suya. Nuestra familia estaba finalmente completa, y no podríamos haber estado más felices.